La salida de Carlos Queiroz de la selección colombiana de fútbol es inminente, dice Diario de Portugal. El medio portugués Record informó que la salida del entrenador Carlos Queiroz de la selección colombiana de fútbol es inminente y le costará a la Federación Colombiana $2 millones. ¿Por qué le costará $2 millones la salida de Carlos Queiroz? Pues, puesto que el técnico de la selección colombiana de fútbol en su tema contractual había definido lo siguiente: la indemnización debido al portugués resulta de la existencia de una cláusula de rescisión bilateral en el vínculo contractual de Carlos Queiroz. Esta cláusula estipula la cantidad de $2 millones a pagar por parte del que decida romper el contrato antes de su vencimiento. En este caso corresponde a la Federación Colombiana de Fútbol pagar el gasto ejerciendo esta cláusula. Entonces se conoce de que Carlos Queiroz saldría por $2 millones. Dicen los diarios de que Carlos Queiroz sale de Colombia por $2 millones, como manifiestan los diarios en Portugal, manifestando de que la situación de Carlos Queiroz es ya inmanejable para continuar al frente del timonel del cuadro colombiano. Sí, bueno, es que pues eso se veía venir, ¿no? Mucha gente dice que nunca le gustó Queiroz. ¿Y usted qué opina? Comenzó bien, hubo buenas sensaciones con la selección colombiana de fútbol. A algunos no le gustó la manera de trabajo de Queiroz, y llámese, cuando digo algunos, a los miembros del equipo de jugadores, puesto que no entendían, no recibieron el mensaje como realmente lo quería emitir Queiroz. Recuerde que Queiroz es más del criterio de un fútbol vertical, de un fútbol vertiginoso, de ida y vuelta, más europeizado. Y el ADN del fútbol colombiano es un fútbol más reposado, es un fútbol de mayor elaboración, mientras que Queiroz quería, de una manera u otra, con lo que presentó en la Copa América reciente, celebrada en Brasil, llevar una estrategia donde los jugadores de la selección colombiana de fútbol, en su planteamiento, tuvieran ida y vuelta, un regreso casi constante y vertiginoso durante gran trámite del juego, donde los delanteros defendían, donde los defensores atacaban, y de esta manera se podía evidenciar en esos choques que Colombia sostuvo frente a Argentina en la Copa América, donde ganó 2-0, que la selección colombiana de fútbol fue muy cortica, pero fue bastante contundente por la velocidad de sus jugadores. Quizás los jugadores que utilizó Queiroz en la última parte no le entendieron el sistema, no se adecuaron al mismo, y esto trajo al traste con todo lo que ya nosotros hemos evidenciado en los últimos partidos, con resultados realmente nefastos en cuanto a la segunda, a la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas. Esto todavía no se ha dado, esto todavía no está cerrado del todo. Pero cuesta $2 millones cerrarlo. Sí, cuesta $2 millones para que Queiroz se vaya. Y se especula que regresaría Pekerman, que entre otras cosas, en ese sector de los allegados, el entorno Pekerman, son del criterio de que en Colombia lo quieren, de que en Colombia lo piden, de que Pekerman goza de un gran cariño y afecto por parte del pueblo colombiano, y eso no lo vamos a ocultar. No lo vamos a ocultar. Ahora, si Pekerman estaría dispuesto a regresar, no solamente estaría dispuesto también a conducir el cuadro de la tricolor, sino que también tendría que soportar y enfrentarse con aquellos opositores de su gestión y de su trabajo, en cuanto hago referencia a un sector del periodismo en nuestro país. Encabezado por Vélez. Encabezado por Carlos Antonio Vélez. Ajá. Que nada le parece, que nada le gusta. Él simplemente es un técnico frustrado, es alguien que ante el micrófono expone ideas quizás del aprendizaje mismo que le ha dado la vida dentro de su de tanto tema ver experimental. Fútbol. Sabe de fútbol, ajá, sabe de táctica, sabe de todo un poco. Pero de repente, cuando se trata precisamente de admitir algunas situaciones en torno a lo que ha pasado en este proceso de la selección colombiana de fútbol, que entre otras cosas fue uno de los periodistas que arropó al técnico Queiroz,
a su planteamiento, a su estrategia. Él fue uno de los periodistas que manifestaba de que ahora sí viene el trabajo para la selección colombiana de fútbol. Ahora sí viene alguien que va a poner a funcionar el equipo. Y a él nunca le gustó el funcionamiento de Pekerman, pero le voy a decir algo. Malo, bueno, regular o feo que haya sido el manejo de Pekerman al frente del seleccionado patrio, lo llevó 2 veces a la Copa del Mundo. Es. Que es al final lo que cuenta, los resultados. Sí, el fútbol es resultado. Así es, y nos seguimos refiriendo al colega, pero de manera muy respetuosa. Él dice de que, bueno, con Pekerman Colombia no logró ningún título. Pero ¿qué título se le puede pedir a Colombia, Guillermo? ¿Qué título se le puede pedir a Colombia si Brasil no ha sido campeón del mundo desde el año 2002? Brasil lleva una sequía de títulos mundiales de 18 años y llevamos para 19. Brasil, que es el pentacampeón del mundo, es la selección a vencer por mucho, es el plato exquisito para todos los seleccionados a nivel mundial para lograr una victoria. Brasil no lo ha logrado en los últimos 18, ya 19 años, un título mundial, y de la misma manera se puede considerar de que, bueno, Colombia que obtenga una Copa América. No, él dice, claro que Colombia ha ganado una Copa América y la ganó con Francisco Maturana en el año 2001. ¿Cómo se obtuvo esa Copa América? Con un equipo de Brasil que vino con suplentes. Porque entre otras cosas nuestro país se atravesaba por un momento muy crítico, Guillermo. Y Brasil vino con suplentes de esa Copa América y Argentina no vino. Sí, ¿Y sabe quién se invitó por Argentina? A Honduras. Hombre, si Colombia no ganaba esta Copa América en condición de local, sin Brasil y sin Argentina, Colombia no hubiese ganado nunca una Copa América de fútbol. Entonces nuestro país tampoco es que se le exija que tiene que ser el campeón del mundo, porque no estamos para eso. Nosotros tenemos que ser bien aterrizados. Nosotros no somos ni los mejores ni los peores. Nosotros sencillamente tenemos nuestro ADN, tenemos un fútbol que ha sido admirado y reconocido a nivel mundial, pero eso no nos lleva a que tengamos nosotros que colocarnos en esa estatura futbolística con seleccionados como España, como Brasil, como Alemania. Por favor, tampoco. Argentina no ha sido campeón del mundo desde el año 86. Desde el año 86 Argentina no es campeón del mundo, Guillermo. Desde el año 86. Recuérdeme cuál fue el último título de Argentina como campeón mundial. Sí, ha estado siempre allí. En el año 86 claro. En México, y obtuvo el del 78. En el 86 con Maradona, que tenía el mejor jugador del mundo en ese momento. Y la mano también del mismo. Y la mano de Dios. Y todo lo demás. No, pero aparte de la mano de Dios, se sabe que Argentina mereció ganar ese mundial del 86. Pero hay que recordarle a todos nuestros cibernautas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales que no todo está perdido, que hay que esperar a ver qué pasa. Hay todavía un gran recorrido hasta llegar a marzo, a ver si se puede recomponer un poco el tema de la selección colombiana de fútbol. Pienso que con estos jugadores se puede llegar. Colombia, jugador por jugador, es mucho más que 7 países en Sudamérica. Así es, de manera que... O sea, apartando a Brasil y Argentina. Cuidado, y está con Argentina ahí como disputando eso, ¿yo? Sí, pero es superior a Uruguay, por ejemplo. Jugador por jugador. A Chile. Jugador por jugador, está casi ahí quiñando con Uruguay. Pero si lo miramos desde este punto de vista, a Colombia no se le puede exigir hoy que sea campeón del mundo. Porque si se va a traer un técnico para que gane un título con Colombia, mejor que no venga ninguno. Porque si eso está en una de las cláusulas sine qua non de la Federación Colombiana de Fútbol con el nuevo adiestrador, mejor que no venga nadie, porque aquí no vamos a llegar a decir de que fírmame un contrato para que me saques a Colombia campeona del mundo, sí, porque eso es totalmente falso. No, y además sería, imagínense, todo un desfile de directores técnicos, serían como los presidentes del Perú, ¿no? No durarían mucho y jamás conseguirían las metas que se hayan impuesto. Bueno, como colofón yo diría que Colombia, pues, aquí hay que ser modestos, pero también hay que observar hacia atrás el camino andado, ¿no? Así es. Pues Colombia se ha desprendido como una potencia de fútbol en Sudamérica, ¿verdad? No hay que exigirle mucho, pero tampoco hay que ser tan dejado en ese tema, ¿no? Colombia ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, tanto que no se parece en nada a la Colombia que vimos frente a Ecuador y frente a Uruguay. No, para mí es totalmente raro lo que pasó en los últimos 2 partidos del seleccionado patrio, y que hay fractura, que hay fricciones, que hay totalmente un clima bastante inmanejable al interior del seleccionado patrio. Eso es totalmente cierto.
ahí está pasando algo y esperamos de que se conozca ante la opinión pública, porque entre otras cosas la selección colombiana de fútbol no le pertenece absolutamente a nadie, le pertenece a todo un país. No es dueño Yesurún, no es dueño Yesurún, cuando hablo de Yesurún, del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Ajá. No es dueño ni el presidente de la República, no es dueño ni la Conmebol. El dueño de la selección colombiana de fútbol es todo un país. Entonces de repente hoy no podemos decir de que la selección colombiana de fútbol tiene que obedecer a intereses de algunos sectores periodísticos en nuestro país, porque eso es lo que está pasando. Es que ¿qué es lo que ocurre, Guillermo? Y es lo que a mí siempre me ha enojado. Es que algunos periodistas interioranos, y tampoco quiero con esta manera enrotularlos, pero sí quiero ser bastante sincero y enfático en esto. Muchos periodistas al interior del país son los encargados de enfermar a los jugadores. Entonces aquí que no vengan con el cuento de que el problema de que la selección colombiana de fútbol no rinde es porque Barranquilla y su temperatura ya no son argumentos válidos para continuar como sede. Es que aquí nos dimos cuenta que el problema no es Barranquilla. Colombia perdió en Barranquilla y doblemente perdió en Quito. Entonces aquí hay un problema de base, hay un problema estructural, un problema de fondo, que sin duda alguna, con el pasar del tiempo nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Y que si hay que cambiar algunos jugadores, claro que hay que cambiar algunos jugadores en el seleccionado patrio. Que hay que meter jugadores del rentado nacional, 1 o 2. Del rentado nacional, 1 o 2 jugadores, máximo. Aquí que no me venga que son jugadores de alto nivel, porque eso es mentira. El fútbol colombiano usted lo compara con el fútbol de otros países en la actualidad y fíjese que no clasificamos siquiera a la segunda ronda de la Copa Libertadores de América. ¿Cuáles son los equipos que están clasificados a la segunda fase de la Copa Libertadores de América, el torneo continental de mayor importancia en nuestro territorio? ¿Cuáles son los equipos? Hay 3 de Ecuador. Entonces lo de Ecuador para mí no es producto de una generación espontánea. Es producto de un trabajo, Guillermo. Es un producto de un trabajo. Si usted mira el equipo de Ecuador, la mayoría de sus titulares son de Independiente del Valle. Independiente del Valle que ya ha disputado finales sudamericanas. Independiente del Valle que ha disputado torneos importantes como la Copa Libertadores de América y se destaca en sus fases finales. Entonces cuando nosotros nos damos a la tarea de manifestar de que precisamente el cuadro nacional hoy no se les puede decir de que con el rentado nacional y los jugadores que juegan en nuestro país en el fútbol local va a ser la solución de Colombia. Así, yo he escuchado incluso a gente que sabe bastante de fútbol decir que es que los jugadores de la selección pues ya no tienen ese deseo, ya no tienen ese hambre de gol, ese hambre de triunfo, porque pues ya tienen la vida resuelta, porque juegan en Europa, porque juegan en grandes clubes. Yo no creo esto no puede ser de esa manera. Para nada, es que yo considero de que aquí el que viene a la selección colombiana de fútbol es a prestar un servicio a la patria, si así podríamos llamarlo. Ahora, ¿cuánto se vio del proceso anterior de Pekerman? Se decía que era una familia y decían los periodistas interioranos, no, de que es el abuelo es el que está dirigiendo, el abuelo, el fraternal, el que los arropa, el que los abraza, el que los mima, el que los quiere. Es que aquí no se trata de que los mima y los quiere, es simplemente comprender qué es lo que pasa en el seno de la selección colombiana de fútbol. Ahora, que a Carlos Queiroz no le entendieron, vaya y venga, no le entendieron. Que por el idioma, no creo que sea por el idioma. No creo que sea por el idioma, porque el idioma universal en el mundo, en el contexto deportivo, es el fútbol. Y todo el mundo lo entiende perfectamente cuando se pone frente a un televisor o asiste a una cancha de fútbol. No, obviamente esas son razones triviales. Debe haber alguna otra situación al interior de la selección que haga que respondan los jugadores de esta manera o que no respondan los jugadores. Sí, pero que se acabe el pechiche. Que se acabe el pechiche, porque yo sinceramente le voy a decir una cosa. James Rodríguez no estaba para esta convocatoria del seleccionado patrio. Venía de algunas dolencias, venía de algunas lesiones musculares, no había rendido en las últimas fechas con el Everton, pero tampoco se le puede echar la culpa a James. Ahora, yo no sé si James tenga el mandato en la selección Colombia, Guillo. Yo no sé si James hoy sea el dueño de la selección Colombia, como titulan algunos diarios en España. La selección de James. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el momento que vive James en el fútbol inglés y pues se ha convertido en un hito de Colombia en el mundo en lo que tiene que ver con el fútbol. Esto quizás no tenga mucho que ver con su verdadero estado físico, porque recuerde que también en el Everton tiene alguna situación. El hombre no está bien físicamente. No está bien físicamente y se le vio disminuido. Ahora, usted lo convoca porque es James. Así es.
porque entre otras cosas representa lo que es la historia reciente del fútbol colombiano. Es el jugador al cual Colombia por vez primera en una Copa del Mundo sacó el título de goleador. Ahora que me diga Carlos Antonio Vélez si el lograr en una Copa del Mundo el título de goleador no es un título. Claro que es un título. Usted se le entrega el Balón de Oro de una Copa del Mundo, lógicamente que es un título, que sea personal, listo, pero ¿con quién lo logró? Con la selección Colombia. E incluso el gol más vistoso de ese mundial. Así es. Entonces, el momento de James está en cuestión, claro que está en cuestión. Que James no anda bien, perfecto. Que algunos jugadores dicen de que rinden en Europa y cuando vienen a Colombia no rinden lo mismo. El caso de Luis Fernando Muriel, pero hizo gol en la primera fecha frente a Venezuela. Ahora, si lo ponen a jugar donde realmente él juega, lógicamente que va a rendir. Es que el problema que ha pasado en Colombia es que a los jugadores no se le está sintonizando dentro del andamiaje y planteamiento del adiestrador técnico, en este caso Queiroz, porque no ha sabido colocar a los jugadores en el terreno de juego. Yo no puedo jugar un 4-3-3 con dos jugadores o dos extremos, en este caso Luis Fernando Muriel por el sector izquierdo y también el caso de James Rodríguez por el sector derecho, si ellos no tienen ida y vuelta. Si ellos no tienen ida y vuelta porque realmente no tienen fondo físico para hacer ese trabajo. Entonces yo tengo que pensar en cambiar el esquema. Porque si lo que tengo y con lo que cuento son estos jugadores, yo tengo que pensar cuál es el mejor esquema para estos jugadores. Ahora, si yo quiero imponer mi sistema de juego, sencillamente digo, estos jugadores no me sirven y a mí lo que me sirven son estos. Y con esto yo garantizo que Colombia clasifica al Mundial. Ya ese es otro cantar, ya esa es otra historia. Pero de repente el mensaje no alcanzó a llegar, el mensaje no fue muy bien aceptado por parte del combinado patrio, y cuando hablo del mensaje del director técnico Carlos Queiroz. La disputa hoy entre algunos medios, algunos otros periodistas y el enfrentamiento y en torno a lo que tiene que ver con la estigmatización de algunos jugadores, porque entre otras cosas a Muriel, jugador costeño, nadie le ha regalado nada. Muriel se ha ganado todo a pulso. Muriel en muchas oportunidades fue estigmatizado en la selección colombiana de fútbol porque no marcaba goles. No era porque no marcara goles, era porque no se le colocaba en el lugar preciso. ¿Y cuántas veces no se le inventó Muriel para convertir un gol con el cuadro patrio? Claro, si un artillero, si no lo alimenta, si no tienes un buen distribuidor de fútbol en la zona media, pues ¿cómo puede hacer goles? ¿Cómo te puede marcar goles? ¿O se tiene que inventar el balón? No, y otra cosa también, ¿por qué no la cogen con Duván Zapata? ¿Por qué no le dicen a Duván Zapata, usted es el señalado, o usted fue el que no rindió, usted no estuvo físicamente? Duván Zapata estuvo perdido en los dos partidos de Colombia. Algunas escaramuzas, algunas situaciones aisladas, el caso de que generó la jugada del penal, de que convirtió el gol contra Venezuela en el primer choque de la primera fecha. Bueno, eso está bien. Pero de repente en los dos últimos partidos, Duván Zapata no ha sido el Duván Zapata del Atalanta. Que Muriel tampoco fue el jugador del Atalanta, listo. Que el caso de Luis Fernando Díaz, jugador que juega en el Porto y que lo vemos cada 8 días nosotros en las pantallas, donde hace filigrana, hace jugadas, interioriza, hace proyecciones, rota en todo el medio y el eje del campo, baja hacia el área defensiva, se traslada con facilidad. Lo vemos haciendo algunas diagonales, como el gol que le hizo el Manchester City allá en la ciudad de Manchester. Y ahora Luis Fernando Díaz llega a la selección y quieren que le solucione el problema del extremo izquierdo. Es que la cosa no va por ahí. Aquí tenemos que comenzar a valorar algunas otras situaciones. Yo creo que nos hemos extendido demasiado con esto de la selección colombiana de fútbol, pero sí vale la pena notar de que Colombia no es el mejor del mundo, y hablo del seleccionado patrio, no es el mejor del mundo y tampoco es el peor. Que falta mucho camino por recorrer, que faltan muchas fechas por definir y que sencillamente el tema está puesto sobre la mesa de la federación. ¿Qué es lo que va a pasar con el destino del combinado patrio? De la selección, que no es de la federación, no es de Carlos Antonio Vélez, no es tampoco de ninguno de los periodistas en Colombia, no es del presidente de la República, es de todo un país. Y entonces nos duele lo que pasó con Colombia, nos duele lo que ha venido sucediendo y sobre todo en las últimas fechas de las eliminatorias mundialistas. Pero si usted revisa la tabla de posiciones, Colombia está a 3 puntos de clasificar. A 3 puntos de clasificar. Entonces, y falta mucho todavía. Son 4 fechas de 18, 19 fechas. Falta mucha agua que parse por debajo del puente.